Bienvenidos, esta es la última clase de representación arquitectónica 2, cualidad y comportamiento material, color y cecía. En esta última etapa del curso vamos a concentrarnos en las herramientas que nos permiten definir el comportamiento de los materiales, es decir, no solo su cualidad o su descripción, sino la forma en que se comportan, cómo performan en relación con las condiciones externas y especialmente cómo reaccionan ante la luz. En primer lugar vamos a definir los conceptos de color y cecía. Vamos a leer un extracto del texto Color y cecía, dos aspectos de la apariencia visual de los objetos, de José Luis Caivano, que es arquitecto e investigador de FADU. Y él dice, para muchas personas es habitual pensar en el color como una propiedad de los objetos. Se dice que tal objeto es rojo, verde, amarillo, azul, etc. ¿Es correcta esta manera de considerar el color? Supongamos que estamos en una habitación iluminada en presencia de varios objetos a los cuales vemos como si poseyeran determinados colores. ¿Qué sucede si apagamos la luz o cerramos las persianas de manera que no penetre la luz solar? Evidentemente, al quedarnos a oscuras, todos aquellos colores que antes veíamos desaparecen, todo se vuelve negro. ¿Qué sucede si en lugar de la luz solar que penetra por la ventana o de la lámpara incandescente, iluminamos la habitación con una lámpara a la que hemos puesto un filtro de color, por ejemplo azul? Si se hace la prueba, podrá observarse que la mayoría de los objetos cambian de color. Estas sencillas demostraciones nos permiten intuir que el color no está en los objetos como un atributo propio. Si así fuera, ¿por qué lo habrían de perder por el simple hecho de que hayamos eliminado la luz o la hayamos cambiado por otra? Nosotros sabemos que los objetos siguen estando allí. Los podemos tocar, por ejemplo, para comprobar que no han desaparecido. Sin embargo, perdieron el color o lo cambiaron. La conclusión es que la materia por sí misma no es coloreada. Intuimos entonces que la luz, siendo el único factor que quitamos o modificamos, tiene algo que ver con los colores. ¿Será entonces que es la luz la que posee los colores? Sabemos a partir de los experimentos de Newton que puede obtenerse una gama de colores como la que se observa en un arco iris, colocando un prisma de vidrio delante de un haz de luz blanca. A través de este prisma, la luz es refractada y separada en componentes de distintas longitudes de onda. Entonces aparece una gama de colores que va desde el rojo hasta el violeta, pasando por un continuo de tonalidades naranjas, amarillas, verdes y azules. Con esto se demuestra que la luz, es decir, la fracción visible del espectro de radiación electromagnética, no es homogénea, sino que está compuesta por diferentes porciones. ¿Son esas porciones los colores? ¿Están todos esos colores en la luz blanca? Parecería que se puede afirmar esto categóricamente. Pero por otro lado, conocemos algunos casos que nos hacen dudar de tal afirmación. Por ejemplo, se sabe que ciertos animales que son capaces de percibir la luz no perciben la misma gama de colores que nosotros, sino que ven el mundo en blanco, negro y grises. Entonces, si el rojo, el verde, el amarillo, el azul estuvieran presentes en la luz, ¿por qué los animales no son capaces de verlo? El hecho es que la luz no es en sí coloreada. Antes afirmamos que la materia no era coloreada, ahora decimos que la luz tampoco lo es. Entonces, ¿dónde reside el color? Para que sea posible la existencia del fenómeno llamado color, la luz es necesaria, y también es necesario un organismo equipado para ver colores. Ahora bien, ¿podemos prescindir de los objetos? ¿Qué pasaría en un mundo donde solo existiera radiación visible y un organismo equipado para ver colores, pero el resto fuera un vacío absoluto? ¿Cuál es entonces el papel que juegan los objetos? En principio podemos notar que existen dos tipos de objetos, los que emiten luz y los que no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen los objetos que no emiten luz para que los veamos coloreados? Ya vimos al principio que ellos por sí mismos no tienen color. En definitiva, lo que ellos hacen es modificar la cualidad de la luz que reciben. Esta luz modificada es la que llega a nuestras retinas y es interpretada por el cerebro, originando las sensaciones de color. El rol de los objetos, si bien es importante, no es, por así decirlo, primario, como el rol de la luz y del observador. Es importante en función de producir diferencias en los estímulos luminosos. Se puede definir entonces, ahora sí, al color como un tipo de sensación visual producida por las radiaciones lumínicas, sensación que varía con la distribución espectral de la radiación recibida. La visión de los colores necesita, por un lado, un estímulo físico, la radiación lumínica, que puede ser producida por el sol o por fuentes de luz artificial, y por otro lado, de un organismo que reciba dicha radiación,
transformándola en una percepción sensorial. Los objetos que nos rodean cumplen el papel de codificar la radiación lumínica a través de la absorción de una parte de ella y reflejar o transmitir el resto, produciendo diferentes distribuciones espectrales que son los estímulos para la variada y extensa gama de sensaciones de diferentes colores. Las nociones vigentes que tenemos respecto de la visión del color se basan en la teoría tricromática, que afirma que nuestra retina está equipada con 3 tipos de receptores sensibles a 3 gamas de longitud de onda. Una está en cada extremo del espectro, es decir, tenemos la radiación del color azul y del color rojo, y en el centro una banda de color verde. Las diferentes sensaciones de color se dan por las distintas proporciones que se mezclan estas 3 radiaciones básicas. Esto se puede comprobar haciendo lo que se denomina la mezcla aditiva, es decir, la mezcla de luces de color. Si proyectamos 3 luces, una roja, una verde y una azul, y las superponemos parcialmente, vamos a ver que donde se superponen rojo y azul aparece el magenta, donde se superponen rojo y verde el amarillo, y donde se superpone verde y azul aparece el color cian. Esto sucede en las mezclas de a pares. Ahora bien, si combinamos las 3 luces aparece el blanco como la sumatoria de las 3 radiaciones básicas. Variando adecuadamente las intensidades de estas 3 luces, podemos obtener cualquier otro color. Esto se produce cuando mezclamos luces de colores, no pigmentos. Ahora bien, si utilizamos pigmentos, tintas, filtros o cualquier otra técnica que implique absorción de luz, la mezcla se llama una mezcla sustractiva. Esto se puede ejemplificar partiendo de 3 colores que son los primarios y con cuya mezcla se obtienen los otros colores. Estos son el amarillo, el magenta y el cian. ¿Por qué se llama esta mezcla sustractiva? Porque en realidad lo que estos colores están haciendo es absorber una parte de la radiación visible y reflejando el resto. Y nosotros lo que vemos es la radiación que se refleja. Si tenemos una hoja en blanco, este color está reflejando todas las longitudes de onda por igual y de allí tenemos la sensación de blanco. Si aplicamos sobre esta hoja un pigmento amarillo, este va a absorber o sustraer la radiación azul. Entonces el espectro que percibimos es el rojo y el verde, cuya mezcla óptica es el amarillo. Si pintamos con un pigmento cian, estamos sustrayendo la componente roja, por lo tanto queda la verde y el azul, y esto da el cian. Y por último, si pintamos con magenta, lo que hacemos es absorber la componente verde, por lo tanto nos quedan como reflejadas el rojo y el azul, que son los que denominamos el magenta. Ahora bien, cuando superponemos 2 pigmentos estamos haciendo sustracciones dobles. Así, en la superposición de magenta y cian, el magenta sustrae el verde y el cian sustrae el rojo, por lo tanto, lo único que nos queda es el azul. Es por ello que la mezcla sustractiva de magenta y cian es azul. Así también, donde superponemos magenta con amarillo, el magenta sustrae el verde, el amarillo sustrae el azul, como consecuencia nos queda el rojo, que es lo que percibimos. Y donde superponemos el cian con el amarillo sustrae el rojo, el amarillo sustrae el azul y nos queda el verde. En el sector donde se superponen los 3 colores, la sustracción es completa. Se sustrayeron o se absorbieron el azul, el rojo y el verde, es decir, que no queda radiación reflejada hacia nosotros y por lo tanto percibimos el negro, que es la ausencia de radiación visible. Para entender esta visión constructiva del color, es decir, entender al color como una combinación de elementos, podemos ver algunos trabajos del artista americano Sol Lewitt, que entendía el arte como un proceso más que como un objeto terminado, utilizando procedimientos lógicos. En este caso son unas láminas de uno de sus libros, que se llama 4 tipos básicos de líneas y colores, publicado en 1977, que es un ejemplo de esta práctica tan rigurosa de Lewitt, que está basada en procesos. Utilizaba parámetros conceptuales simples para generar trabajos visuales complejos y formalmente diversos. En las páginas de la izquierda tenemos un estudio en blanco y negro de 4 tipos de línea: vertical, horizontal, diagonal hacia la derecha y diagonal hacia la izquierda. Están ejecutadas en todas las combinaciones posibles. En las páginas de la derecha presentan un sistema combinatorio de líneas en 4 colores: amarillo, negro, rojo y azul. El libro empieza con esta doble página que describe todas las combinaciones posibles entre esas 4 líneas básicas. Es decir, a la izquierda la combinación
entre líneas verticales, horizontales y diagonales en las dos direcciones, superponiendo de A2, de A3 y finalmente de A4. Y en la página derecha, las combinaciones entre líneas de distintas direcciones y tonos, produciendo una gama muy amplia de texturas y tonalidades, superponiendo también de A2, de A3 y finalmente de A4. Así se van superponiendo estos 4 colores básicos en sus distintas direcciones, generando una paleta que va generando diferentes tonos de color a partir de la suma de líneas simples. Vemos la superposición de amarillo y negro, de amarillo y rojo, de amarillo y azul, de rojo y negro, rojo y azul y así sucesivamente. Construyendo el color a partir de combinaciones de líneas de distintos tonos y distintas direcciones. Entendiendo cómo, viéndolo de cerca, obtenemos una percepción donde distinguimos los dos colores, pero viéndolo de lejos percibimos la superposición de ambos. Este es otro ejemplo de Leavitt donde realiza una composición utilizando este tipo de procedimientos. Cuando lo vemos con distancia percibimos 8 zonas con colores diferentes. Al verlo de cerca comprendemos que cada una de estas zonas está construida a partir de la superposición de 2 tipos de línea de diferente color y dirección, partiendo nuevamente de los 4 colores básicos. El segundo concepto que queremos definir es el de cesía. Con el nombre cesía se ha designado los modos de apariencia visual producidos por diferentes distribuciones de la luz en el espacio. Desde el punto de vista físico, la luz puede ser absorbida por un material y la fracción que no es absorbida puede reflejarse o bien transmitirse a través del material. Tanto la reflexión como la transmisión pueden darse en forma regular o especular o difusa, y también puede darse cualquier combinación intermedia. Esto da origen a las sensaciones visuales de cesía, es decir, la transparencia, la translucencia, el brillo especular y la apariencia mate, con distintos grados de luminosidad y las formas combinadas o intermedias. En estos gráficos vemos las modalidades básicas de transferencia y distribución espacial de la luz. A la izquierda arriba, cuando la luz es completamente absorbida, y a la derecha cuando es reemitida. Puede ser reflejada o transmitida, difusamente o regularmente. Abajo vemos las 4 sensaciones básicas de cesía en el mismo color: el opaco mate, el opaco espejado, el transparente o el translúcido. Vamos a hablar ahora sobre algunas de estas cualidades de cesía, que son las transparencias y los reflejos. Para esto vamos a visitar una obra emblemática del siglo XX que trabaja especialmente con el concepto de la transparencia y el reflejo. Es el Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe y Lily Reich, que realizaron en Barcelona en 1929. Lo vamos a hacer guiados por el libro El horror cristalizado, Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe, de Joseph Quetglas. Quetglas nos pregunta: ¿de qué está hecho el pabellón? Otra pregunta ingenua que obliga a respuestas inesperadas. Está hecho, hemos leído, de piedra, cristal y hierro, con los que Mies construye. Hemos creído suelos, paredes, pilares y techos. Comprobémoslo en cualquier fotografía. El pabellón tomado desde las oficinas y servicios, con el banco y el estanque grande en primer plano y al fondo la pared de cristal blanco. Sigamos con la vista un elemento constructivo cualquiera, hasta donde acaba o donde empieza. Por ejemplo, la placa de la cubierta del fondo. Empieza sobre los escalones a la derecha, va hacia la izquierda, sigue, llega al muro de travertino, se mete en él, sigue, no vemos más. La placa está construida por una parte construida y una parte reflejada. El muro sobre el banco corrido es un espejo. Palacio de los Reflejos, cristal misterioso. El pabellón no está hecho con piedra, cristal, estuco y hierro, sino con reflejos. Y en consecuencia, con ese material no se construyen suelos, paredes, pilares y techos, sino solo paisajes virtuales, paseos intransitables. Con reflejos solo se pueden construir espejos. ¿Por qué utiliza Mies estos materiales? ¿Por qué cristal, metal cromado, piedra pulida, estuco?
¿Por adecuación de estos materiales a la tecnología o a la imaginación de los nuevos tiempos? ¿Por sinceridad constructiva? De ningún modo, nos dice Ketlas. Mies escoge sus materiales por su capacidad de reflejar, con lo que los materiales del pabellón no son solo los 4 que habitualmente consideramos, sino también un quinto, quizás el más importante, porque contribuye a movilizar la circulación de los reflejos, y este es el agua. Los pavimentos de agua negra por su fondo, que la convierte en espejo, registran en su superficie la mínima alteración de las condiciones de luz. El rizado del agua rebota esa luz, la envía contra el cielo raso estucado del pabellón, contra las paredes, contra los pilares, y va generando estos distintos reflejos. La presencia de estos reflejos llevan al espectador entre paisajes de profundidad infinita. El veteado de la piedra más los reflejos, la transparencia del cristal más los reflejos, en los que toda referencia a un origen o a un orden constructivo ha desaparecido. En clases anteriores habíamos visto perspectivas de Mies. Mies utilizaba la perspectiva cónica como el único medio de representación para su arquitectura. Nunca dibujaba axonometrías, estas percepciones que envían al espectador al infinito y permiten registrar únicamente las relaciones entre los elementos y no las relaciones entre espectador y elementos. Mies produce estas perspectivas con procedimiento de collage para representar el espacio, pegando sobre una lámina en la que dibuja los mínimos elementos, algunas líneas que definen la posición de los pilares, en las que superpone estos recortes de papeles de diversos materiales que representan los planos de mármol, de vidrio y de agua, con sus cualidades de color, de textura y sobre todo de la posibilidad de la transparencia, del reflejo y de la absorción de la luz. La arquitectura de Mies no puede quedar reflejada en una planta, porque en las plantas solo aparecen secciones de los elementos verticales, y en la arquitectura de Mies no cuenta lo vertical. Los elementos verticales, los planos de mármol, las columnas cromadas, los espejos, están dispuestos para producir una profundidad infinita. Son elementos heterogéneos que parecen casi ajenos al espacio. Están dispuestos en un escenario para interactuar entre sí y con el espectador. Hace algunos años la Fundación Mies invita a arquitectos y artistas para realizar intervenciones sobre el pabellón. Quería traerles una intervención reciente de los arquitectos Anna y Eugenie Bach que realizaron en 2017 y se llamó Mies perdiendo su materialidad. Ellos dicen vestir al pabellón de Mies van der Rohe para desnudarlo de toda su materialidad. Con esta acción sencilla de envolver al pabellón en una superficie blanca y homogénea, el mismo se convierte en una maqueta a escala 1 en 1, una representación del mismo que abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre aspectos como el valor del original, el papel de la superficie blanca como imagen de la modernidad o la importancia de la materialidad en la percepción del espacio. Así, los arquitectos envuelven al pabellón completamente en todos sus planos con una superficie homogénea y blanca y lisa, perdiendo todas sus cualidades materiales. Lo convierten casi en una maqueta, con todas sus superficies limitadas a un único material, blanco e indeterminado, que le quita algunas cualidades y pone en evidencia otras. Vemos de qué manera la percepción espacial va cambiando, la cualidad de los materiales, las posibilidades de comprenderlos como diferentes planos que producen diferentes sensaciones y diferentes percepciones, cómo empieza a reflejarse ahora el blanco sobre el agua, cómo estos planos de mármol empiezan a perder su cualidad de reflejo, de producir estas especies de calidoscopios, de múltiples reflejos, y solo queda el blanco y el vidrio. La instalación convierte al pabellón en una paradoja y permite al visitante una nueva experiencia en este pabellón que por unos días pierde todo rastro de material y asume solamente su potencial representativo de la forma.
y podemos entender que el pabellón está configurado a partir de planos horizontales y verticales que tienen una medida, tienen una posición, tienen una forma, o como planteaba Kedglas, el pabellón está hecho en realidad solamente de reflejos, de materiales que actúan entre sí, actúan con su entorno y con el espectador de una forma precisa y única cada vez que lo recorremos. Otro aspecto que nos interesa estudiar sobre los materiales es su cualidad táctil, su textura. Para eso vamos a ver unos extractos de un texto de Luis Moreno Mansilla sobre la obra del arquitecto sueco Sigurd Leverentz. El texto se llama El viaje de Leverentz a Italia y vamos a recorrer también la obra de la iglesia de San Pedro en Klippan. El libro de Luis Moreno Mansilla revisa una selección de 44 fotografías del archivo personal de Leverentz hechas durante su viaje a Italia en el año 1909. Vemos en estas fotografías algunas imágenes muy peculiares, de pisos, de paredes, tomadas a muy corta distancia. Y Mansilla nos dice, aquellas fotografías en las que casi nada se reconocía, contenían en su forma de retratar el aire de una manera muy particular de ver la antigüedad y quizás la clave desde la que iluminar algo más una obra tan compleja como la de Leverentz. Unas fotografías siempre tan especiales en su punto de vista, casi enigmáticas en su encuadre. ¿O acaso alguno de nosotros hubiera dirigido su cámara fotografiando un mosaico hacia la constelación de teselas monocromas, evitando las figuras, desplazando del centro esas formas que para Leverentz casi nada parecen significar, casi solo unas piernas ágiles atrapadas para siempre en una superficie fragmentada pero única? El legado de Leverentz es casi como su arquitectura, completamente seco. Esta colección de fotografías, quizás poco apasionadas, pero sin duda muy densas en su cuidada composición y en sus enigmáticos puntos de vista. Al igual que ocurre en la fotografía del mosaico, en la que se evita el contenido para fotografiar apenas una textura, Leverentz se sitúa delante del emblemático Palacio Pitti en Florencia y dispara su cámara de nuevo fuera del centro. Ignora la fachada imponente y se siente cautivado por ese poderoso muro sin composición. Unas inmensas piedras moldeadas por la luz, casi solo una textura. Pero si nos puede parecer curioso que Leverentz no fotografiara la fachada del Palacio Pitti, lo que es realmente sorprendente es que no fotografía en su viaje ninguna fachada. Todas las fotografías están tomadas desde muy cerca, evitando su forma, su composición. Siempre retratan fragmentos de pavimentos, bases de columnas, detalles, superficies, casi solo texturas. La arquitectura de Leverentz, dice Mansilla, no se ve nunca de lejos, es como si fuera una construcción que solo se ve y se entiende desde cerca, cuando entra el valor del plano y la textura, cuando el edificio se puede tocar y casi sentir. Casi exagerando, Leverentz se autorretrata, siempre en ese metro de distancia que acaricia respetuosamente las texturas, indicando que no es lo importante en sí la forma del objeto, sino su efecto preciso, esa superficie, ese tamaño, esa sombra. Para aquel que haya visitado la obra de Leverentz con atención, este detalle no carece de importancia, pues sorprendentemente las fotografías que de su obra se hacen adquieren inevitablemente este mismo tono. Las fachadas de Leverentz pareciera que se resistieran a ser fotografiadas. Si vemos la obra de la iglesia de San Pedro en Klippan, entendemos esta noción de atravesar el muro, de trasponer la frontera entre naturaleza y lo construido, que lleva a Leverentz a tratar el interior y el exterior como dos espacios distintos. La cercanía de los muros desde fuera o desde dentro impone así reglas diversas. Estamos entre el interior y el exterior, entre dos mundos distintos, cada uno con sus propias reglas geométricas, con sus propias texturas, con su propio espíritu. Así los muros tan gruesos de la capilla se convierten
en el relleno entre dos planos, dos superficies, que son las que verdaderamente existen. El grosor de los muros va cambiando de espesor a lo largo de la capilla para recalcar cómo las caras interiores y exteriores que se despliegan de distinta forma es lo verdaderamente importante. La carpintería de las ventanas se lleva hacia el plano exterior, lo cual es muy común en los países nórdicos, pero se la desnuda del marco y el cristal aparece enrazado contra el muro formando un mismo plano. Ya no hay casi huecos en la composición de la fachada, pues la ausencia de sombra anula tanto forma como grosor. Los cristales enrasados reflejan solo el exterior, la naturaleza, e impiden la vista de un interior que se nos vela. El muro exterior con ventanas aparece casi como una pared de una galería de arte, donde los cristales, superficies planas, reflejan una naturaleza con perspectiva, como los cuadros de un museo. Desde el exterior los vidrios son opacos, pero desde el interior aparecen como huecos sin cristal, como si estuviéramos en un exterior. Leverens hará una arquitectura sin profundidad en el exterior y muy rica en formas y espesores desde el interior. Más allá de los muros, la realidad es distinta. Todo es oscuridad, penumbra, tanto que nos vemos obligados a avanzar casi a tientas, tocando las paredes, percibiendo las texturas, la cualidad táctil de los materiales, dispuestos como fragmentos. Y es inevitable reconocer estas asociaciones entre las fotografías del muro del Palacio Pitti y las fotografías de estas paredes de ladrillo con unas texturas tan particulares que producía Leverens, o entre los pisos de mosaico y los propios solados de la obra. Así las piezas nunca se ven enteras, sino solo parcialmente y desde cerca. En Leverens el concepto de fachada, de un plano arquitectónico compuesto según unas reglas abstractas, sean estas antiguas o modernas, no existe, dice Mansilla. Pero esta afirmación tan atrevida no se deriva solo del hecho de que sus fotografías fueran fragmentarias, ni de su propia experiencia personal con las obras. Viene en definitiva confirmada por el hecho de que al menos hasta donde conocemos la colección de planos de su obra, está formada por una multitud de dibujos parciales que van estudiando por separado las distintas partes del edificio. Sobre un plano general, casi de replanteo, se van definiendo y modificando sus diversas partes a medida que la obra avanza. No existen en los proyectos de las iglesias alzados generales, pero los planos que se van dibujando, las distintas partes del edificio, se componen por una esquina, una chimenea, y todos tienen definidos con absoluta precisión la posición de cada uno de sus ladrillos, uno a uno. Paradójicamente, el plano general de fachada no tiene casi importancia, pero todo ladrillo sí tiene su intención, y el propio Leverens explicaba en la obra incansablemente cómo debía ser colocado. Los fragmentos diseñados con una rigurosa geometría que desaparece se amontonan con naturalidad y los ladrillos se van acumulando uno encima de otro, con esa casualidad aparente. Vemos así estos dibujos muy precisos de la forma de colocar, la separación, la junta entre cada ladrillo, la posición específica, que deja de importar la configuración general para concentrarse en la relación entre estos fragmentos, uno por uno, describiendo esa cualidad material de esas superficies. Y vamos finalmente a definir el último de los conceptos que nos interesaba traer para realizar esta última etapa del curso, que es el concepto de paleta. La paleta es una serie de muestras o bases materiales que no tienen demasiada forma específica, es decir, no son partes, no están conformadas, pero denotan cualidades muy precisas, como el color, la textura, los grados de transparencia, el origen material, etc. Y pueden aplicarse para construir una imagen, una pintura, un modelo tridimensional virtual, una construcción, etc. El concepto de paleta responde a la tradición pictórica y refiere a la colección de pinturas disponibles en la paleta de un artista, que sintetiza como conjunto su interés por ciertas agrupaciones cromáticas específicas. Una serie infinita o indefinida no constituye una paleta interesante. La cualidad relevante de la paleta es su selectividad, su forma de determinar un conjunto específico y las cualidades emergentes de esa colección.
Para hablar sobre esto vamos a recorrer algunas imágenes del trabajo del arquitecto Eero Saarinen junto con el interiorista Alexander Girard, en este caso la Casa Miller del año 1953. El trabajo de ambos sobre el problema de la paleta se ve en estas representaciones, donde los dibujos convencionales de planta de arquitectura se combinan con muestras de materiales referenciadas a cada espacio de la casa, combinando colores, texturas y distintos materiales en muestras que capturan la cualidad de los materiales y los organiza entre sí, construyendo gamas, asociaciones entre distintos materiales. Construyendo estas paletas específicas para la casa, donde se combinan algunos materiales disponibles del mercado, como diferentes telas, maderas, etc., que van asociados entre sí de una forma específica. Cada una de estas muestras se convertirá luego en un elemento de la casa, como pueden ser distintos textiles utilizados en cortinas, alfombrados, maderas, mármoles, etc., que se pondrán en juego con su propia configuración, su posición, la forma en que interactúan entre sí y también con el espacio y con la luz. Finalmente vamos a ver algunos trabajos de estudiantes de años anteriores que realizaron estas paletas que buscan describir el comportamiento material de los casos de estudio, organizando una serie de muestras selectiva construidas a partir de técnicas análogas a las de Sol-Lewitt, a partir de la combinación y superposición de líneas simples de colores básicos, que al combinarse generan una gama amplia de texturas y tonos, construidas a partir de esta sucesión de líneas de diferentes colores a diferentes distancias, superpuestas entre sí, en diferentes direcciones, pero que nunca muestran objetos configurados, sino un acercamiento muy cercano, como estas fotografías de Leverett tomadas a 1 metro de distancia, donde dejamos de percibir la forma del objeto para concentrarnos únicamente en esta cualidad táctil y visual que produce la asociación entre textura, color, transparencia, opacidad, brillo, reflejos, que cuanto más cerca lo vemos empezamos a entender cómo está construida esa muestra a partir de estas líneas simples puestas en relación entre sí. Y cuando la vemos de lejos empezamos a comprender la relación de cómo interactúan entre sí estos materiales diversos, pero no concentrándonos en su forma ni en su medida, sino en esta relación entre sus cualidades. Y que registran también la incidencia solar, cómo varían esos mismos materiales cuando se superpone sobre ellos la luz del sol o la sombra, cómo cambia su color, cómo cambia su vibración. Y luego vamos a superponer estos estudios a la configuración de la casa, describiendo esos materiales ahora en su relación formal y espacial, entendiendo ya su configuración, utilizando esta misma técnica de construir el color y la textura a partir de líneas simples que puestas en relación construyen estas muestras ahora configuradas que definen no solo el comportamiento material, sino también la relación entre las partes y la relación entre los materiales, y está además afectada por la incidencia solar. Entonces podemos comprender cómo esos espacios que estamos estudiando están definidos no solo por su forma, por su medida, por la posición de sus elementos, sino también por la forma en que estos performan, es decir, cómo se comportan gracias a sus cualidades materiales ante elementos que están puestos en relación y también ante el entorno, ante los reflejos del paisaje que tienen alrededor, ante la incidencia de la luz y también cómo pueden ser percibidos por las personas que los habitan. Vamos a seguir trabajando sobre estos temas desde ahora hasta el final del curso. Muchas gracias.